Muchas gracias a los hermanitos que se van conectando, bienvenidos a los que van entrando, a los que están pasando, a los que no se animan a entrar y están viendo. Estamos haciendo lectura de la Torá correspondiente a la Parashá ya número 19, que se encuentra en el libro de Éxodo. Bueno, lo hemos conocido con el nombre de Éxodo, pero que en realidad en hebreo es Shemot, y va desde el capítulo 25.1 hasta el capítulo 27, versículo 19. Hasta ahí iría esta porción completa que lleva el nombre de teruma, de ofrendas. Amén. Hoy vamos a hacer la lectura de las aliyot, 1 y 2. Amén. Exactamente. Amén. Bien. La aliyá número 1 va desde el capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo número 16, y la aliyá correspondiente al día 2 va desde el 25:17 hasta el versículo 30. Amén. Para Amén. Que anoten, marquen en sus Biblias, los que no lo tengan ya marcado, porque hay algunas versiones que tenemos aplicaciones que ya vienen marcaditos lo que son los estudios de las distintas aliyot. Amén. Ya está marcado día por día. Bien, bueno, vamos a comenzar. Nos dice así, palabra del Eterno. Y Yud-Heh-Vav-Hei habló a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro y plata y bronce, azul púrpura, carmesí rehilado, lino rehilado y pelo de cabra, y pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y seré visto en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos los utensilios, así lo haréis. Harán pues un arca de madera incorrumpible. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la recubrirás de oro puro, la recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella, y fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas. Las varas estarán en las argollas del arca y no se quitarán de ella, y pondrán en el arca el testimonio de Aleftá que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medios, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines.
y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera, de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de la vara, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevadas a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libarán. De oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Amén, amén, amén. Bien, acá vamos a ver algo muy bonito, ¿no es cierto? Y es que esta es la ordenanza para la construcción del tabernáculo. Pero ¿qué es lo importante que está ordenando el Eterno? Aquí al pueblo de Israel, o sea, que le dice a Moshe, le está ordenando que tomen ofrendas para la construcción del tabernáculo. Algo que tenemos que recordar es que recordemos que de dónde salieron todas estas ofrendas para dar al Eterno. Esto salió de todo lo que el pueblo de Egipto les dio antes de salir, ¿no es cierto?, de salir del pueblo de Israel de la esclavitud. Y entonces vemos que esto que les dio el pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, fue todo gracias y por obra del Eterno, porque recordemos que Él los sacó de una manera sobrenatural de allí, de la tierra de Egipto, de allí de la tierra de la esclavitud. Él los sacó con su mano poderosa, los sacó haciendo maravillas, milagros. Entonces los sacó en águilas, dicen, alas de águilas te saqué de la tierra de Egipto. Esto nos demuestra que lo sacó de una manera sobrenatural, de algo que nunca antes se vio. Entonces con su mano poderosa lo saca, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Entonces gracias a quien obtuvieron todas estas riquezas. Recordemos que ya le había anunciado al pueblo que iban a salir de allí con riquezas. Entonces gracias a quien obtuvieron todas estas riquezas, gracias al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Eterno? Les está pidiendo que ofrenden, ¿no es cierto?, para el tabernáculo, ¿no es cierto?, para la construcción del tabernáculo y todas las cosas que iban a estar dentro del tabernáculo. Pero vemos algo muy importante. El Eterno les está pidiendo que lo que ellos deseen dar, lo que ellos den de corazón. Y algo también importante que nos enseña a nosotros que todo lo que tenemos, todas las cosas que tenemos es gracias al Eterno, gracias a su poder, gracias a su mano poderosa. Nada es mérito nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Agradecidos. Entonces, aquí el Eterno también está probando el corazón del pueblo de Israel, viendo qué es lo que realmente van a dar, quiénes son los que van a dar, cuánto van a dar. Y recordemos que esto que van a dar no es un mérito propio de ellos, sino es mérito del Eterno, mérito de Elohim, y Él les está pidiendo que den lo que ellos quieran.
Él no les está pidiendo que lo den todo, sino les está pidiendo que den lo que ellos deseen dar, ¿no es cierto? Es lo que justamente nos menciona así, de todo corazón generoso, es decir, y que ofrenden. Es por eso que esta porción se llama así, lleva el nombre de terumá, que es ofrendas. Entonces por eso se llama así, esta porción nos va a hablar justamente de esto, de la ofrenda. Algo que es muy importante, si me podrías buscar en Lucas 16, Sí. versículo 13, y que nos enseña con esto el Eterno, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos dando nuestra ofrenda para su obra, porque esta es para el tabernáculo. ¿Para qué era el tabernáculo? Para que el Eterno habite entre ellos. Cuando nosotros damos algo de corazón para la congregación a la cual nosotros estamos sirviendo, es porque sabemos que le estamos sirviendo. ¿A quién le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo al Eterno. Y es esto lo que el Eterno nos quiere enseñar por medio de todos estos, por medio de esta enseñanza, de esta porción, por medio de estas ofrendas. Vamos a leer Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Amén. Algo que tenemos que tenemos que reflexionar con esto es justamente eso, que no tenemos que servir a la riqueza. ¿A quién vamos a dar nuestras ofrendas? Que nuestra ofrenda sea para el Creador, porque es gracias a Él que obtenemos todas las cosas que llegan a nuestras vidas, porque el Eterno las permite que lleguen a nuestras vidas. Entonces tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros para el Eterno. Amén. Para su obra, para su voluntad. Amén. Entonces esto nos enseña a que así vamos a ser agradecidos con el Eterno, a quien le estamos sirviendo, y no agradecidos con las riquezas. No tenemos que fijar nuestra vista o nuestro corazón en las riquezas. Ya el mismo Yeshua probó a una persona, vemos voy a parafrasear porque no recuerdo bien el pasaje, cuando le dice a una persona que se le acercó, pero yo guardo esto, yo guardo Shabbat, yo hago esto, yo hago, bueno, sí, entonces le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo prueba justamente con la riqueza. Recordemos que cuando estamos dando ya sea a los pobres o lo estamos dando a la iglesia, a la congregación a la que estamos sirviendo, lo estamos haciendo por el Eterno. Recordemos, el mismo Yeshua nos enseñó y nos dijo, cuando le diste de comer a un pobre, a un necesitado que tenía hambre, a mí lo hiciste, a mí me lo hiciste. Lo está diciendo el mismo Yeshua. Entonces vemos la importancia de la ofrenda, de ofrendar desde nuestro corazón y para el Eterno. ¿Qué significa ofrendar? Cuando ofrendamos al Eterno, o sea, a la congregación, cuando ofrendamos a la persona que nos está ministrando, cuando ofrendamos a un pobre, a un necesitado en la calle. ¿A quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para el Eterno. Entonces, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿De qué manera vamos a demostrar que estamos sirviendo al Elohim? Es justamente dando lo mejor de nosotros para el Eterno. Amén. Bien. Algo también, perdón, importante, ¿no es cierto? Que de esta manera vamos a ser agradecidos con alguien que nos ha dado libertad y provisión, porque el Eterno nos da libertad y es el proveedor de todas las cosas. Así como del mismo modo que Abraham dio su ofrenda, dio su diezmo, él diezmó a Melquisedec, y eso lo encontramos en Génesis. Cuando él dio a Melquisedec, ¿qué nos señala la Escritura?
¿Quién nos dice que era Melquisedec? Nos menciona la Escritura que Melquisedec era un sacerdote del Elohim Altísimo. ¿Por qué le dio el 10% a Melquisedec y no se lo dio a otra persona? Recordemos que también se les acercaron de otros pueblos, pero Abraham no quiso mantener ningún contacto con ellos, o sea, ni siquiera de dar ni recibir nada de ellos, no quiso recibir nada de ellos, nada más dio su 10% a el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué le da este 10% al sacerdote Melquisedec y no a otro sacerdote? Porque era el sacerdote del Elohim Altísimo, del Dios Altísimo, dicen nuestras versiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está reconociendo con esto Abraham? Está reconociendo a quién servía realmente. Entonces ven la importancia de a quién vamos a dar en nuestra ofrenda, a quién es sacerdote del Elohim Altísimo. Amén. Y así reconocemos al Eterno, ¿no es cierto? Amén. También, si me podrías buscar, ¿Sí? Segunda de Corintios 9, del 5 al 8. Pablo también nos enseña con respecto a las ofrendas, algo que nosotros pensábamos que estaba mal, porque no había, porque no hay templo, que no debemos dar ofrendas, porque no había templo, porque no hay levita, pero sin embargo Pablo hablaba justamente con respecto a las ofrendas, y las ofrendas las recibían sus discípulos, porque ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo la obra del Eterno, no la obra del templo, sino la obra del Eterno. Si bien había templo y luego se llevaban allí ofrendas también, pero ellos estaban haciendo la obra del Eterno. Entonces por eso Pablo también les habla con respecto a la ofrenda. Segunda de Corintios 9, del 5 al 8. Sí. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestras generosidades antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Elohim ama al dador alegre, y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Amén, amén. Bueno, se explica sola la palabra, está bastante clara, y esto es lo que les enseñaba a Pablo, y que den generosos, que sean generosos a la hora de dar, y que justamente aquellos que están ministrando también, porque cuando nosotros estamos, hola, es mi mamá, hola. Shalom, shalom. Hola, cuando están aquellos que están ministrando, también están ofrendando. Aquellos que están enseñando, exhortando la palabra del Eterno, también están ofrendando y están dando lo mejor así. Entonces también el mensaje va para aquellos que ministran, para aquellos que enseñan del Eterno, que cuando lo den lo mejor de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque no es pararse, abrir la Biblia y empezar a hablar y que las palabras salen solas. No, lleva tiempo de estudio, de dedicación, y ese tiempo que a la persona que se dedica a ministrar de la palabra, es tiempo que le dedicó y decidió ofrendarle para el Eterno. Entonces de esta manera también hace un trabajo para la obra divina del Eterno. Amén. Algo muy importante, y que nos vamos a ir al verso 3, cuando nos menciona algo muy importante, y en un orden también importante. Recordemos que
todo lo que tenemos en la Escritura no es en nada de casualidad. Nos vamos a ir a Éxodo 25, al versículo 3, cuando nos dice: y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos, oro, plata y bronce. Vean en el orden que está. El oro nos representa la divinidad, nos está representando al Eterno. La plata representa la redención en la Escritura, y el cobre nos representa juicio. Entonces, ¿qué podemos ver, ¿no es cierto?, a través de esto? Que el Eterno, que el Creador, que Él quiere, ¿no es cierto?, habitar, porque esta es la ordenanza para la construcción del tabernáculo, para Él habitar entre su pueblo, porque ese siempre fue el propósito del Eterno, vivir entre su pueblo. De hecho, por eso luego envía, ¿no es cierto?, a Yeshua, a Jesús, ¿no es cierto?, a que tabernaculice entre nosotros. ¿Y de qué manera vino el Eterno? En forma visible, en forma humana, como Jesús, como lo hemos conocido, que es Yeshua. Vino en un plan de redención, que es lo que nos está representando la plata, y cómo vendrá luego al final a modo de juicio. Amén. Entonces vean el orden que está mencionando, el orden que el Eterno menciona, los materiales para la construcción del tabernáculo. Es oro, plata y bronce. Entonces tenemos la divinidad, la redención y el juicio. Amén. Bien. Algo también que también lo menciona en orden, y es con respecto a los colores que se mencionan para el tabernáculo. Tenemos el azul, que representa el cielo, el púrpura, que representa la realeza. Tenemos el escarlata, que representa el pecado, y el lino fino, que son los actos de justicia. Bien, algo también que menciona con respecto a la cubierta del tabernáculo, nos dice, a ver, me voy a leer un poquito. Nos vamos a ir al verso 5, dice: y de pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia. Estas pieles de carnero teñidas de rojo, que eran para la cubierta del tabernáculo, nos está representando también la redención. Recordemos que en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, y ellos son vestidos, ¿no es cierto?, con pieles, ¿no es cierto? Recordemos que al matar, ¿no es cierto?, los animalitos, para que ellos sean cubiertos, ¿no es cierto?, de qué manera, de cubrir, ¿no es cierto?, sus pecados, el pecado, ¿no es cierto?, que había transgredido, ¿no es cierto?, ellos. Pero ¿qué se hace por qué rojo? Porque ¿qué se hace para matar? Obviamente que cuando se mata un animalito, se hace, ¿no es cierto?, el pacto de sangre, ¿no es cierto? Dice, como lo mencionábamos en la porción anterior, que todo pacto se sella con sangre. Y esto también nos está representando esto. El Eterno los cubrió con esas pieles de haber muerto, ¿no es cierto?, esos corderitos, y justamente por eso representa esa cubierta para el tabernáculo, donde el Eterno iba a habitar. Es por eso que es teñida esas pieles con rojo, que nos está representando también la redención. Exactamente. Y no solamente ahí, sino cuando seguimos leyendo vamos a ir viendo, a medida que vamos escudriñando las Escrituras, que todo en cuanto a materiales, a colores, a orden, el Eterno, recordemos, se lo estaba mostrando a Moshe cuando le da todas las instrucciones. Lo que han hecho el pueblo de Israel junto al tabernáculo y todas las cosas son copia fiel de lo que está en los cielos, lo que está en esa Jerusalén celestial que sabremos que bajará, sabremos que diríamos en los tiempos finales será exactamente igual que lo que habían reproducido, porque Moshe no podía imaginarse todas estas cosas solo.
El Eterno eso se las es- estaba mostrando. Exactamente, es Y, algo que le y, mostró. y particularmente le estaba dando especificaciones de tamaños, de dimensiones, de colores, de materiales. Vemos cómo después, por ejemplo, el arca hace de madera de acacia, no es una madera común, es una madera incorruptible, es una madera que no se pudre fácilmente. Sin embargo, tenía que ser recubierto con oro. Entonces, diríamos, no es un capricho del Eterno esto, sino es justamente nos está mostrando, como decía recién Ivana, sabemos que el oro es señal de la fidelidad, de algo bueno, de algo puro, incorruptible. Sabemos que inclusive en las Escrituras nos dice que hoy en día nosotros tenemos un bautismo que que es por agua, ¿no es cierto? Pero llegado el fin de los tiempos habrá un bautismo por fuego, que seremos pasados como el oro fino por fuego y seremos probados. Entonces, diríamos, hay mucho apunte profético y tenemos que prestar atención a cada uno de los detalles. Por ahí puede parecer engorroso porque los leemos y parece, oh, cómo no nos imaginamos de las cosas. Inclusive hay una parte de las mesas que le da las especificaciones exactas para hasta inclusive los ceniceros, las palitas, los utensilios con que iban a limpiar. No podía ser cualquier cosa, tenía que ser especialmente eso. ¿Por qué? Porque era eso lo que estaba instruyendo a Moshe para que el pueblo construya, es algo de lo que está en los cielos, de lo que Moshe estaba viendo. Recordemos que el Eterno es atemporal. Hemos visto situaciones donde Él ha mostrado visiones del futuro como si fueran reales. No, los llevaba a ese lugar, los llevaba a ese momento. Igual que, diríamos, muchos dicen por ahí, nosotros no nos imaginamos cómo realmente son los querubines, cómo realmente son las figuras que estas personas habían visto, porque no lo hemos visto. Entonces tenemos que estar en ese momento para poder hacer un juicio, para poder decir algo de aquellas cosas. Sabemos que llegado el momento nosotros vamos a estar ahí. Y no es capricho del Eterno cada una de las cosas que le solicita al pueblo de Israel. Justamente ahí, bien lo mencionaba mi esposa, tiene todo un significado, tiene todo un apunte profético, los colores, los materiales, las cantidades inclusive. Vemos otra de las cosas muy importantes que tenemos que reconocer, aprender a reconocer en esta porción nos va a enseñar que nada es nuestro, nada es por nuestro mérito. El Eterno es el que nos ayuda, el Eterno es el que nos brinda, el que nos provee. Él es el Shaddai, es el que nos sustenta de todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos, cómo no podemos ofrendar? ¿Cómo no podemos dar? ¿Por qué si lo que yo tengo no es por mi mérito, sino es porque el Eterno me lo está dando? ¿Por qué yo no lo puedo dar? Es más, muchas veces nos pasa, hay muchas personas que son mezquinas, pero no solamente en cuanto a las riquezas, sino también a la sabiduría y al entendimiento. Por eso nosotros no nos consideramos los más sabios, pero somos llamados a enseñar, somos llamados a llevar su palabra. Vemos que el Eterno, si nosotros nos negáramos a hacerlo, levanta a otra persona y lo pone en lugar nuestro. ¿Por qué negarnos a ayudar? ¿Por qué negarnos a dedicar nuestro tiempo a estudiar y a llevar la palabra del Eterno? Porque el tiempo que tenemos, el entendimiento, la sabiduría, no es nuestra, es del Eterno. Él nos brinda toda esta capacidad para hablarlo con ustedes, para llevar la palabra. Y así como ustedes hoy están escuchando, nosotros hubo un tiempo que también escuchamos y también nos instruimos y nos gustó.
Y así como nosotros hoy estamos aquí enfrente leyendo las Escrituras y dando un poco de entendimiento para aquellos que están del otro lado, ustedes tienen que hacer lo mismo algún día, animarse a salir, a predicar, a enseñar. Muchas veces lo que aprendemos no es por sabiduría, es por ver, observar cómo nos comportamos. Por eso el Eterno nos pide que seamos obedientes a sus palabras, que pongamos en nuestra vida la Torá. ¿Para qué pongamos nuestra vida la Torá? Para que sea de ejemplo a los demás. Lo veíamos en la porción anterior. Tenemos que ser distintos al mundo. Tenemos que ser distintos a los pueblos donde vamos a andar, por donde vamos a ir. Entonces tenemos que tomar conciencia de todo esto y tomar detalle de cada una de las cosas que vemos en la Escritura, porque cada cosa que vemos nos enseña. De hecho, es muy importante lo que decía Marcelo con respecto a ser diferentes. Recordemos que ese es el llamado que tenemos también en la Escritura. Y recordemos, lo veíamos en la porción anterior, cuando Zaqueo, ¿no es cierto?, hace su acto de teshuvá, ¿no es cierto?, de volver al Eterno, de volver a las Escrituras, de volver a la senda antigua. ¿De qué manera vuelve a la senda antigua? Dice devolviendo, dice voy a devolver, y no solamente devolver, si a alguno le tengo que devolver, le devolveré cuadruplicado, dice. Amén. Recordemos que la Escritura nos dice que tenemos que devolver el doble o más de acuerdo al daño que hayamos hecho. Y eso es lo que nos veíamos en la porción anterior. Entonces, es importante que seamos distintos al mundo, por supuesto. Somos llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa vivir en santidad? Ser apartados, ser kadosh. ¿Y de qué manera vamos a ser kadosh? Si nos estamos comportando igual que el mundo, si estamos haciendo y viviendo las mismas cosas del mundo. Ese es el llamado. Y de esa manera vamos a marcar diferencia. También siendo dadores, ofrendando, como lo dice la palabra del Eterno, animándonos a eso, porque la ofrenda es para el Eterno, no es para nosotros. Y una vez que aprendemos eso, porque nosotros también pensamos, no, el diezmo ya está abolido, las ofrendas ya están abolidas, pensamos eso. En un tiempo sí, en un tiempo pensamos eso. Y pensamos, no, es que no hay tabernáculo, no hay templo, no se tiene que hacer, no hay levita, no se tiene que hacer. No, a ver, pensemos, ¿qué eran los levitas? Eran los sacerdotes, ¿cierto?, en el templo. Tenemos sacerdotes, no con el nombre de sacerdote como tal, pero sí tenemos maestros de la Escritura, sí tenemos maestros de la Escritura. ¿Están haciendo la misma obra que hacían los levitas? Sí, están haciendo la misma obra que hacían los levitas. Entonces, ¿de qué manera somos dadores con el Eterno? Dándoles a aquellos que nos están instruyendo de la palabra. Nosotros pensábamos que no tenía que ser así, pero sin embargo las Escrituras nos señalan que sí debe ser así. El mismo Pablo señala esto, enseñaba sobre esto, lo acabamos de leer hace un ratito, con respecto a dar, ¿no es cierto?, la ofrenda, a dar lo mejor de nosotros. Aparte, Pablo en ningún momento rechazó la ayuda. Sí. En ningún momento de las Escrituras Pablo dijo, no deben hacer esto, no deben hacer lo otro. No. Pablo en ese sentido, incluso ahí dice, donde leímos, que hagamos un tiempo para que se aparte, para que cada uno traiga de corazón. Nadie dice que nos tenemos que ganar, digamos, nuestro propio sustento trabajando. Incluso Pablo trabajaba en otras cosas cuando el sustento no le alcanzaba. Pero muchas veces comió y se alimentó de lo que la gente le daba. Pero eso no quita que no trabajemos. Eso está completamente entendible. No es tema de discusión. Ahora, de mi parte, yo tengo que ser honrado con aquellos que me han enseñado de la palabra. Yo tengo que honrar a ellos, porque si bien, diríamos, pueden ser personas que ya no estén o que estemos en otros caminos, ¿no es cierto?
pero sin embargo en algún punto ellos nos ayudaron y nos dieron claridad y dedican tiempo y estudio para instruirnos, para enseñarnos. La verdad que eso nos dejó de la porción anterior, y ahora entrando en esta nos vamos dando cuenta la importancia que es ayudar. La ofrenda. Una cosa es una ofrenda a quienes nos ayudan, y otra cosa es la sedacá, ¿no es cierto? La sedacá también es válida hoy en día, pero el diezmo no está abolido. Más allá de que no haya templo, nosotros tenemos que justamente reconocer a aquellos que son nuestros maestros, aquellos que nos enseñan de las escrituras. Tenemos que reconocerle. Justamente traíamos esto mal aprendido, ¿no es cierto? Porque también hemos sido lastimados, al igual que todos, con respecto al tema de los diezmos, con respecto a las distintas doctrinas que hay en el mundo, ¿no es cierto? Las distintas religiones, y que se utilizó mal el diezmo. Y lo hemos visto a través de pastores, de curas, de sacerdotes, ¿no es cierto? Hemos visto que se hizo daño, y se hizo daño al dador, al que ofrendó. Entonces se le hizo daño. ¿De qué manera se le hizo daño? Usando mal, ¿no es cierto?, los diezmos. Recordemos que cuando uno da algo para aquella persona que está ministrando, es para que esa persona pueda seguir ministrándonos, para que la obra se siga haciendo, porque es solamente para eso, para apoyar y seguir cumpliendo con la obra, con la voluntad del Eterno. Exactamente, y ahí vemos, bueno, nuestro amigo Luis nos comenta, ¿no es cierto? Pero justamente es la obra del templo es justamente la obra del sacerdocio. Así es. Y dentro de una de las cosas de las obras del sacerdocio era enseñar de la palabra. Sí, hay algunos que lo han exigido, sí, es verdad. Ahí cuando lo han exigido, hasta han amenazado también con, o sea, que si no daban, que iban a perdían la salvación, que eran pecadores. No, eso, ¿qué nos dice la palabra? Que deben dar de corazón, que deben ofrendar de corazón. Amén. No nos dice que tenemos que exigir, no. Pero esto sí se ha hecho, y es por esto que la gente ha sido muy lastimada en las distintas doctrinas en el mundo. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando, y algo muy bonito que decía Marcelo, que justamente la mesa, ¿no es cierto?, el arca estaban hechos, y la orden era de madera de acacia. Y la madera de acacia, como nos mencionaba Marcelo, que es incorruptible. ¿Quién es que murió, ¿no es cierto?, en el madero? ¿Quién fue crucificado en el madero? ¿A quién nos está representando? ¿Y quién fue incorruptible? Fue nuestro Adón Yeshua. Ven cómo nos está representando esa madera, también nos está representando a Yeshua. Amén. ¿Y para qué era el arca, ¿no es cierto?, que estaba recubierta con oro, que el oro ya lo explicamos que representa divinidad. ¿Para qué era esto? Para que habitara allí su presencia. Algo muy importante que encontré, en la escritura, en esta versión, en la BTX, no lo iba a mencionar, pero digo, no, lo voy a mencionar, porque no me voy a quedar con esto para mí, porque recién lo dijo Marcelo, no es para nosotros, es para que la palabra no es solamente para nosotros, es para todos, y es por eso que la estamos dando, así que dije, no, lo tengo que decir. Amén. Le habló por medio de mí, sí. La reprendió. Bien, no pensé decir eso, pero por algo pero sí, sale. No tenemos que ser mezquinos con la palabra tampoco, así que vamos a decirlo todo lo que encontramos en la palabra lo tenemos que decir. Amén, porque no es para alimento nuestro nada más. Amén. Bien. Vamos a ir al capítulo, seguimos en el capítulo 25, pero vamos a ir al verso 20. Y en esta versión presten atención lo que dice. ¿Querés que lea primero? Leo primero la versión que yo he leído hace un ratito, que es la Reina Valera. Y los querubines extenderán por encima las alas
cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Amén. Bien, en esta versión nos dice así: y a causa del acto traidor, los querubines desplegarán las alas, cubriendo totalmente con ellas el propiciatorio, con sus rostros uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Luego en el verso 21 también dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca a causa del acto del acto traidor. Esto, a causa del acto traidor, no lo menciona en las otras traducciones, nada más lo menciona en esta. Entonces me llamó la atención qué significa a causa del acto traidor. Y claro, porque encontramos esa diferencia entre la Reina Valera que yo iba a leer y la versión que estaba leyendo ella. Y la BTX. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hay esa diferencia? Distinto y con respecto al arca, ¿no es cierto? Bien, ahora voy a leer la explicación que acá viene. Nos dice así: dice, a causa del acto traidor, que en hebreo es me'al. Esto, ¿qué nos está representando? Me'al quiere decir encima, y al quiere decir sobre. Entonces, ¿por qué a causa del acto traidor? Bien, nos vamos a ir a una referencia que trae esta Biblia, y nos dice: a causa del acto traidor, esto nos menciona, ¿no es cierto?, que así debe ser traducido, y nos menciona el verso, ¿no es cierto?, en el que estábamos, Éxodo 25:20, dice particularmente si se considera, y nos menciona Juan 19:19. ¿Podrías buscarlo? Ahora les voy a explicar por qué. Juan 19:19. Sí. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. Amén. Y esto también lo vamos a encontrar en Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el Rey de los Judíos. Amén. Y también en Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Amén. Bien, ¿qué nos está mostrando con esto? La redención, el plan de redención. ¿Por qué nos está mostrando ese plan de redención? ¿Y por qué dice a causa del acto traidor? ¿Para qué servía, no es cierto, lo que es el arca en el templo? ¿Qué se hacía allí en el arca del templo? Allí servía el arca, ¿no es cierto?, para expiar, ¿no es cierto?, los pecados. Entonces, ¿quién vino en ese plan de redención? ¿Quién fue quien expió nuestros pecados? ¿Y cuál es el pecado nuestro? El pecado que habíamos cometido todos, habernos apartado de la Torá. Lo mismo que estaba sucediendo, lo mismo que iba a suceder, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel, y para eso servía el arca. Para eso servía este arca que estaba representado, ¿no es cierto?, que arriba o encima estaban los querubines. Entonces era justamente para eso. Y recordemos algo que nos menciona también la Escritura: quien pecó desde el principio es el enemigo. Entonces la causa de traición está desde el principio. Luego
el pueblo de Israel también traiciona al Creador, apartándose de su Torá, apartándose de la Escritura. Entonces, por eso, para esto servía el arca, ¿no es cierto?, para expiar los pecados, y es por esto que también justamente nos mencionaba en Juan 19, cuando leíamos Lucas, Mateo, nos estaba representando el sacrificio que hizo Yeshua, ¿no es cierto?, en la cruz, y ese sacrificio lo hizo a modo, el plan, ¿no es cierto?, del Eterno, el plan de redención para expiación de nuestros pecados. Entonces vemos, por esto nos menciona, por esto sale esta pequeña explicación, ¿no es cierto?, que nos dice que es a causa del acto traidor. Entonces estaba hecho esto, el arca, los querubines sobre la tapa del para arca, cubrir, y está representando eso para expiar luego los pecados del pueblo. Y en 2 ocasiones vemos que nos nombra que dentro del arca iban a estar los testimonios, ¿no es cierto? Esto era para recordar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cómo había salido de Egipto, qué había hecho el Eterno por el pueblo. Entonces esos son los recordatorios, los testimonios, las cosas más puras. Entonces por eso tenía que estar estos querubines ahí purificando todo. Él iba a hablar desde ese lugar, iba a sentar su presencia sobre ese lugar. Entonces tenía que ser expiado. Por eso tenía que estar la imagen de estos querubines ahí. No es un capricho del Eterno, sino era el plan de redención del Eterno, nos estaba mostrando. No era a modo de idolatría, porque muchos han venido a decirnos justamente eso, ¿no es cierto? ¿Por qué si el Eterno nos pide que no nos hagamos imágenes? Sí, pero el Eterno nos pide a nosotros que no nos hagamos imágenes. Esto está ordenado por el Eterno, y se lo ordenó que se hiciera en el arca, y no se ordenó en ninguna otra ocasión más que se hicieran. No dijo háganse más figuras de querubines, de vírgenes, de santos. No dice eso en la Escritura, no lo van a encontrar por ningún lugar, solamente lo encuentran acá, donde el Eterno es ordenanza del Eterno. Ya tampoco dice la Escritura que será adorado el arca. No dice eso. En ningún momento dice que será venerado el arca, sino que el arca era el testimonio y el lugar donde iba a hablar el Eterno, donde iba a habitar su presencia. Exactamente, y desde ahí iba a hablar al sacerdote que entraba en ese lugar. Y nos dice justamente, y dentro del arca pondrás el testimonio de Aleftá que te daré. El testimonio de Aleftá, del principio y el fin. ¿De quién? De Yeshua. Amén. Recordemos que es lo que se coloca allí dentro del arca, justamente las tablas que se le da a Moshe. El maná, las tablas y la vara. Como el testimonio que es Yeshua también nos está representando la Torá. Entonces la Torá es eterna. Amén, amados. Bueno, hasta acá llega la Aliyá 1 y 2.